Muy bien, ya estamos nuevamente, gracias. Doctor Cornejo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Mario? Bueno, situación extraña la que se está viviendo hoy, ¿no? Por parte suya, me imagino. Primero que no estamos acostumbrados que un ministro de la Corte diga, en ese juzgado las cosas se hicieron mal y le voy a pedir un jury de enjuiciamiento a un juez. No es normal, o sea, no hemos mucho. Totalmente inédito. Inédito, muy bien. Usted se caracteriza por esas cosas, ¿no? Y después de seguirla adelante y de pelearlas. Así es. ¿Sí? Así ¿Y qué es. lo llevó a esto? A pedirle a un juez un jury de enjuiciamiento. Primero que hay un eje del cual yo creo que no debemos perder de vista ni movernos, que es que a fin de noviembre del año pasado, 3 niñitas fueron a cruzar una cancha de fútbol en el Alto de la Sierra, donde había jugando al fútbol un grupo de personas. Las empezaron a acosar a estas niñitas, 2 pudieron escaparse y ocultarse, y a otra la secuestraron y fue abusada, se cree que por 8 o más. Estamos hablando de una niña huichí de 12 años. De una niña de la comunidad huichí de 12 años, con una capacidad diferente, con una edad madurativa aproximadamente 6. Los testimonios de las otras 2 niñitas son no solamente coincidentes, sino que en la descripción del lugar es exactamente lo que sucedió. Desde entonces hasta mayo, el expediente estuvo prácticamente parado. Y después se empezó a revictimizar a la víctima, se hizo trascender su nombre, no se tomó ninguna medida protectoria respecto de la menor. Estaba embarazada, entonces dijeron, no, que como estaba embarazada se pretendía atenuar esta violación agravada, tuvieron que someterla a una cesárea. La criatura que estaba esperando tenía una enfermedad cerebral deformante y a raíz de todas estas situaciones me llamó la atención porque fue nada más que pedir el juicio político para que se libraran esas órdenes de detención. Lo curioso, después de esto que yo le estoy relatando, es que hace poco tiempo hubo un escándalo en la ciudad de Buenos Aires porque un juez liberó a un violador serial, se le pidió inmediatamente el juicio político a ese juez. Es que acá, en vez de haber pedido que se investiguen por qué no había actuado el juez y el fiscal del caso, se denuncia a quien pide que se imparta justicia. Queda en manos de ustedes, los periodistas que saben investigar, saber qué es lo que sucede en ese sentido. Y bueno, a mí la Corte en marzo de este año me encomendó la tarea de controlar todo lo que es el trabajo de auditoría interno del Poder Judicial, no al contenido de las causas, sino a la celeridad de los juicios, principalmente los juicios penales. O sea, ¿esa es una función que hacía la Superintendencia de la Corte? La hace a la sindicatura interna de la Corte, y la Corte decidió que además haya un juez de Corte que mire estas situaciones porque hubieron múltiples problemas. Fíjese, sin ir más lejos, el caso de Sabrina Bertón también, que felizmente se pudo arribar a un fallo. En este caso, yo juzgué que era lo mismo, pero creo que además hay serias anomalías que tendrá que determinar el jurado si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Por lo pronto ya el jurado corrió traslado de este tema, pero yo quiero que la justicia no sea declamativa, yo quiero que haya justicia y que nosotros tengamos autocrítica interna de lo que es la función judicial y la responsabilidad que debe tener un juez, y el Ministerio Público debe evaluar. Tanto es así que el Procurador General de la provincia lo separó al fiscal de la causa. Ahora, en esta causa... Y discúlpeme, y los 2 fiscales designados en una semana pidieron 14 diligencias. Fíjese cuando los fiscales son diligentes, cómo cambia la situación. 14 diligencias en una semana. Yo no sé si usted seguramente lo tiene, ¿no? La cronología de los hechos, cómo esto se presenta y cómo nos enteramos todos, ¿no? Porque esto era una cosa que había quedado así es. En el lugar totalmente oculto o guardado. Así es. Una denuncia un día martes a la noche en la Cámara de Diputados por parte de un legislador. Ahí empieza a tomar cuerpo una denuncia de esta chiquita de 12 años, en principio abusada, no sabía cuántos eran, bueno, pero en definitiva la denuncia sale de ahí, de la legislatura a través de un legislador. Muy bien. De allí en adelante cuesta muchísimo poder conseguir no solamente información, sino de poder detectar las irregularidades que había en el medio. Por ejemplo,
que el médico que había atendido a la chiquita era un médico boliviano, que ese médico boliviano no tenía posibilidades de ejercer en la Argentina porque no estaba homologado su título en la Argentina, que el que firma es un bioquímico, que es el director del hospital, y firma en base a lo que le dice el médico boliviano, y de ahí en adelante, bueno, todas las consecuencias que puede haber una responsabilidad directa por parte del gobierno provincial. Y estoy hablando de derechos humanos y estoy hablando de distintos estamentos del Estado provincial. Entonces lo que por ahí llama la atención es que usted, como hombre de la justicia, actúe sobre este caso con el jury y no haya ninguna actuación sobre el gobierno provincial. Para eso existe la división de poderes. Ahora, yo le voy a decir, de acuerdo que es exacta la reseña que usted está haciendo, en Alto la Sierra hubo una gran protesta cuando sucedió esto, ¿no? Y todas las pruebas que no se colectan inmediatamente de sucedido un hecho, mucho más un hecho espeluznante de esta característica, como fue un hecho aberrante, debió haber significado que el juez y el fiscal se constituyan inmediatamente en el lugar, porque toda la prueba esa que no se colecta es prueba que se pierde. De manera que eso lo que único que hace es facilitar la impunidad. Entonces, de golpe, uno escucha en una radio como la suya, cuando estaban haciendo el reportaje, esta abogada, el tenor del mensaje que manda es claramente un mensaje mafioso, porque quiere decir que si yo no denunciaba esto, no pasaba nada. Esa es la lectura que y hace. además una advertencia que no vaya a volver a querer abrir la boca ni decir nada, porque ahí está la consecuencia de lo que pasa. Es una tarea claramente intimidatoria propia de la mafia, eso. Ningún abogado que litiga cabalmente se le ocurre hacer una cosa semejante, mucho más que en todo caso debería haber adherido al pedido que yo hice, no venirme a enjuiciar a mí, porque es muy sugestivo el tema, ¿no? Claro, estamos hablando de la abogada defensora de 6. De 6 de los 8. De los 8 que son los posibles delincuentes. Los posibles delincuentes. Sin embargo, la tarea que le adjudican a usted, o lo que a usted le adjudican con el pedido de juicio político, no está referido a ellos, sino está referido a su actuación cuando era juez federal hace 8 años. Cuando era juez federal. Hasta hace 8 años. Hasta hace 8 años. Como habrá mucha gente que no lo ha escuchado y no sabe de qué estamos hablando, me gustaría que escuchemos un minuto de esto. Con todo gusto. Por favor. ¿Cómo puede ser que un magistrado de la Corte de Justicia de Salta, diciendo que desconoce los pormenores del expediente y sin embargo inicie jury de enjuiciamiento contra 2 magistrados que ejercen en Tartagal, él justamente que dejó que saquen y quemen Tartagal durante 7 horas, escondiendo gendarmería dentro del ejército? No tiene escrúpulo, no tiene moral, no tiene cara para hacer lo que está haciendo. Y no estoy viendo ni que el jurado de enjuiciamiento, ni que de la Corte Suprema, ni de la Corte de Justicia, ni que tampoco desde el Ministerio Público se estén iniciando las acciones pertinentes contra el propio doctor Abel Cornejo. Lo voy a formalizar yo, a mí no se me cae nada. Yo creo que el doctor Abel Cornejo actuó fuera de toda racionalidad. Hay un extremo que se exige siempre dentro del desarrollo de cualquier acto de carácter legal, que se llama sana crítica racional. Creo que estuvo absolutamente ausente en el doctor Abel Cornejo. Creo que el doctor Abel Cornejo tendría que haberse informado bien primero. El doctor Abel Cornejo está arremetiendo contra el doctor Mariscal y contra el doctor Cazón. Sin embargo, no lo está haciendo contra la asesora de menores ni contra la defensora de violencia. La pareja no es rigurosa, ese hombre está desinformado de pie a cabeza. Y vuelvo a repetir, no tiene autoridad moral a decir que desconoce la causa y ahí lo mismo iniciar un jury de enjuiciamiento. La acción penal por la torpeza del ejercicio de sus funciones cuando era juez federal de Tartagal podrá estar prescrita, pero por el mal ejercicio de sus funciones no. Y si nadie se lo ha reclamado antes, yo ahora se lo voy a reclamar. Bueno, fíjese el tenor del mensaje y no hay que hacer ningún comentario al respecto. A mí no se me ocurriría hablar de esa manera jamás, ni así ni el doctor Lorenzetti, ni la doctora Hayton, ni del doctor Maqueda, ni ahora el doctor Rosati, el doctor Rosengrad, ¿no es cierto? Está claro eso. Con el tema de Tartagal, que ya lo expliqué muchas veces y lo haré siempre, es sencillo la explicación. En Tartagal está absolutamente todo filmado y archivado en canales de aire, en canales de cable. Acuérdese lo que fue en ese momento. Y yo siempre digo una sola cosa, yo fui el único que estuve, no había nadie, estaba únicamente Gendarmería y yo. Gendarmería no se la puede poner dentro del ejército por ley de seguridad interior.
Dentro del ejército había un sector de la policía que estaba autoacuartelado. Pero eso es una chicana para tratar de desviar el tema. ¿Por qué no le pedí, Yuri, a la asesora de incapaces y a la defensora de menores? Eso es otra chicana. Quienes tienen la función de investigar y colectar pruebas son el fiscal y el juez, no la defensora y la asesora. Eso quedará en la órbita del Ministerio Público. Entonces, acá está claro que lo que se quiere es callarme y que no se controle si es que yo no tengo ni debo tener conocimiento del asunto o entrometerme dentro del expediente. Acá lo que no hubo es justicia, hubo un abandono absoluto de una niña que reunía todas las condiciones de vulnerabilidad que puede reunir una persona, era menor, era pobre entre los pobres, paupérrima, dentro de su edad madurativa disminuida, una persona que fue salvajemente sometida y además es una mujer. Es decir, que hasta por una cuestión de género ella debería preocuparse de otra manera. Entonces, usted lo que tiene como conclusión de esto es que habría un tipo de extorsión por parte de la doctora Esper. O por lo menos de coacción, absolutamente, absolutamente. ¿Y qué la llevaría a esa situación? Y ya desconozco y tendrá que investigarse, pero fíjese que antes que suceda esto, Mario, yo hago la presentación del pedido de Yuri el 9 de junio. El 16 de junio, a raíz de distintas informaciones que me estaban llegando, yo hice una presentación formal ante la Procuración General de la provincia. Ella me pide el 23 de junio el juicio político. Es decir, que yo ya antes pedí que se investigara porque en Tartagal esta doctora tiene una forma muy particular de litigar que es precisamente el amedrentamiento. Seguramente habrá gente que le infundirá este temor, da de gritos, dijo oprobios en contra de la víctima de esta causa, eso hay miles de personas que la han escuchado por los tribunales de Tartagal. Entonces me llama la atención que precisamente en vista, en vez de buscar que haya justicia, tanto para la víctima como para sus defendidos. Yo el derecho de defensa no se lo niego a nadie, al contrario. Voy a publicar ahora un libro sobre el derecho de defensa en juicio. O sea que eso nunca jamás lo he negado a nadie. Lo que sí yo quiero, y voy a luchar hasta el último momento en que ejerza la función, es porque se imparta justicia conforme lo dicta la Constitución y las leyes, ¿no? Doctor, agradeciéndole su presencia esta noche, ¿cómo sigue la cosa? O sea, el jury cómo sigue y el juicio político cómo sigue. Y bueno, el juicio político tendrá que reunirse la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y evaluar de acuerdo a la presentación que ha hecho, si es que hay mérito, si no hay mérito, eso corre es por algo cuenta que legislativa. me excede. Y el jurado de enjuiciamiento ya hoy decidió correrle traslado y también el resorte de ellos. Yo creo que habré cumplido con mi deber y ya es algo que me excede institucional y funcionalmente, ¿no? Gracias por su atención, doctor. Muchas gracias a usted. Volvemos en un minuto con el tema de la reforma política. Gracias.